Saludos cordiales, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases y vamos a trabajar el tema importancia y bloques de contenidos de las ciencias naturales y ciencias sociales. Bienvenidos. Primero, vamos a dar a conocer cuál es el objetivo de nuestra clase. Analizar la importancia de las ciencias naturales y sociales mediante la exploración comparativa de sus disciplinas, métodos y estructuras curriculares para comprender su papel en la formación integral del estudiante y su contribución al entendimiento del entorno natural, social y cultural. Primeramente, vamos a empezar con una pregunta. ¿Cómo me ayuda la ciencia a entender mi vida diaria y mi entorno? Pues bien, queridos estudiantes, para responder esta pregunta debemos entender que la ciencia nosotros la encontramos en todas partes, ya que ésta nos permite explicar aquellos fenómenos que han venido ocurriendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ¿por qué será que sucede que ahora hay esto de los cambios climáticos, del calentamiento global, etcétera? También comprender cómo ha ido evolucionando la tecnología a lo largo del tiempo, ya que no es que ha sido la misma siempre. También nos puede entender cómo suceden las cosas, cómo se manejan las sociedades, cómo es que han aparecido tantas enfermedades en la actualidad, etcétera. La ciencia es fundamental para comprender este tipo de situaciones que vivimos en la vida diaria. Muy bien, ahora vamos a ver cuál es la definición y la importancia de lo que son las ciencias sociales y las ciencias naturales. Las ciencias sociales estudia el ser humano en la sociedad, es decir, analiza cómo es que las personas piensan, cómo actúan, cómo se han organizado a lo largo del tiempo, dependiendo de los contextos, ya sean históricos, culturales, políticos y económicos de una sociedad. Por otro lado, en cambio, las ciencias naturales estudian la naturaleza y los fenómenos que ocurren dentro de ella, es decir, todo lo relacionado con el mundo físico, químico y biológico que nos rodea. Ahora vamos a conocer cómo se han relacionado las ciencias naturales con diferentes disciplinas. Por ejemplo, en la biología, aquí se relaciona las ciencias naturales ya que estudia a los seres vivos, ¿sí? Y sus interrelaciones. También tenemos lo que es la química. Aquí, en cambio, se relaciona a través del estudio de la materia, ¿sí? Y cómo ésta, a través del átomo, se une para formar nuevos compuestos. También tenemos lo que es la física, ya que aquí es el estudio de la energía y del movimiento. Otra rama que tenemos es la astronomía, en donde se estudia cómo es la estructura de nuestro universo, cuáles son las galaxias, los planetas, satélites, etc. Por otro lado, en las ciencias naturales también tenemos algunas disciplinas, entre ellas la educación. Esta se relaciona ya que aquí nosotros debemos enseñar a nuestros estudiantes de acuerdo a los procesos, a la época en la que vivimos actualmente. Entonces, aquí se relaciona en cómo nosotros también vamos a trabajar con el estudiante, cómo vamos a llegar a él, cómo le vamos a enseñar, qué metodología vamos a utilizar. También tenemos la economía, aquí en cambio se relaciona a través de entender cómo se ha manejado el dinero, los recursos a lo largo del tiempo, ¿sí? Cómo ha ido variando lo que es los niveles de inflación, etcétera. También tenemos por otro lado la psicología, aquí en cambio estudia la conducta y el pensamiento humano, ¿sí? Para comprender a las personas. Como ya les había manifestado anteriormente, a lo largo del tiempo nunca va a ser la misma conducta. Si, por ejemplo, un estudiante no va a aprender de la misma forma que un estudiante de esta época, de los años del 2025 en el que estamos. Entonces, todo esto se maneja tanto en la psicología como en la educación, cómo es la relación, el aprendizaje, etc. También tenemos lo que es el derecho. El derecho es la base de la convivencia humana, ya que en un país que no exista leyes, normativas, etcétera, no se podría vivir en armonía. Por eso es tan importante la rama del derecho, ¿sí? Ya que ésta maneja todas las relaciones y todo lo que nosotros debemos cumplir para que se maneje bien un país y bien una sociedad. Muy bien, queridos estudiantes, ahora vamos a ver un pequeño video en el cual habla sobre lo que hemos trabajado en este tema. Ciencias naturales y ciencias sociales.
Las ciencias naturales son un conjunto de disciplinas científicas que estudian la naturaleza y los fenómenos naturales, con la finalidad de explicar y descubrir las leyes del mundo natural y su funcionamiento. Tienen como objeto de estudio el mundo y los fenómenos naturales, utilizando métodos principalmente cuantitativo, experimental y con apoyo de ciencias formales como la matemática. Principales características. Tienen un alto grado de neutralidad. La experimentación es importante al igual que el control de las variables. Su objeto de estudio es poco ambiguo. La comprobación y refutación de las teorías son imperativas en su práctica. Como hemos dicho antes, las ciencias naturales centran su interés por la naturaleza, es decir, en las leyes que rigen el mundo y los fenómenos que en él son observables. Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas científicas que estudian el ser humano, la sociedad y sus conductas, interacciones y creaciones. Su finalidad es explicar y comprender cómo funciona el mundo social, las acciones y el comportamiento del ser humano y sus instituciones. Su objeto de estudio es el ser humano y el mundo social y sus interacciones. Una de sus principales características es que es un objeto de estudio complejo, dificultad para realizar experimentación, alto grado de interpretación y ambigüedad. Trabajo científico es realizado individualmente o en pequeños grupos. En las ciencias naturales, sus profesionales están siempre haciendo experimentos en el laboratorio, observando y analizando cómo reaccionan a las cosas externas a nosotros. En las ciencias sociales, investigan las ideas que otros individuos tienen, investigan cómo actúan y qué hacen, es decir, investigan sus metas y medios utilizados para lograr estos objetivos. Muy bien, estimados estudiantes, espero que les haya gustado bastante este video. Como podemos ver, aquí está un pequeño resumen de lo que acabamos de ver. Algo que sí es importante que les mencione es que tanto las ciencias naturales como las sociales comparten una metodología basada en investigación que busca comprender la realidad a través de la observación, el análisis y la comprobación de evidencias. Ahora es momento que aprendamos sobre los bloques curriculares. Primero vamos a trabajar con lo que es las ciencias naturales. Los bloques curriculares son cuatro aquí en Educación General Básica. Primero, los seres vivos y su medio ambiente. Aquí se estudia la diversidad que existen de seres vivos, las características que tienen, cuáles son sus funciones vitales y las relaciones que tienen con el entorno. Como segundo bloque curricular tenemos el cuerpo humano y la salud. Aquí, en cambio, se analiza la estructura, las funciones y los sistemas del cuerpo humano, fomentando hábitos saludables y el autocuidado de nuestro cuerpo. Luego tenemos como bloque 3 la materia y sus transformaciones. Aquí explora propiedades, composición y cambios de la materia, introduciendo conceptos básicos de física y química, para posterior, en años superiores, ya aprender exclusivamente cada una de las asignaturas, como lo es física y química. También tenemos el bloque 4, que es la Tierra y el universo. Aquí se comprenden los fenómenos geológicos, astronómicos y climáticos, así como la posición del ser humano en el cosmos. Finalmente, los bloques curriculares del área de ciencias naturales son tres: historia e identidad, que promueve el conocimiento de la historia nacional y latinoamericana, la construcción de la identidad cultural y el sentido de pertenencia. Aquí se habla mucho de lo que es el patriotismo, querer a nuestra patria, nuestras culturas, tradiciones, idioma. En el segundo bloque tenemos los seres humanos en el espacio. Aquí se analiza el territorio, la geografía y las relaciones entre cada una de las personas y nuestro entorno natural.
valorando el equilibrio que ha existido ambiental y la planificación del espacio. Y finalmente, el bloque tercero es la convivencia. Aquí se fomenta el respeto, la solidaridad, los valores democráticos y la participación ciudadana. Estudia los derechos y las responsabilidades sociales de cada uno de los seres humanos. Muy bien, queridos estudiantes. Para finalizar, recordemos que las ciencias naturales y las ciencias sociales no son áreas separadas, sino que al contrario, se complementan las unas a las otras, ya que las ciencias naturales nos ayudan a comprender la vida y los fenómenos de nuestro entorno. En cambio, las ciencias sociales nos permiten entender cómo vivimos, cómo nos relacionamos, nos organizamos, de acuerdo a nuestra historia, cómo ha ido pasando a lo largo del tiempo nuestra sociedad. Ambas ciencias forman parte de nuestra vida diaria y nos preparan para pensar críticamente, actuar con responsabilidad y tomar decisiones informadas. Cuando el conocimiento científico se une con la comprensión social, los estudiantes desarrollan una visión más humana, más ética y sostenible del mundo. Muchísimas gracias, queridos estudiantes.